abarca todo lo que es la tienda y el os del cerebro y es una capa protectora, sería esta, la dura madre. Allí, en la dura madre, podemos hablar del espacio extradural o subdural, lo que está por encima y lo que está por debajo. Entonces quiere decir que cualquier sangramiento fuera de ella se llama extradural y cualquier sangramiento por debajo de ella se llama subdural. De ahí donde vienen los términos de los famosos hematoma subdural o el hematoma epidural. Luego de la dura madre aparece la aracnoides. La aracnoides es la capa media. La capa media permite, si este es el cuero cabelludo, acá tenemos la galea, acá está el periósteo, sacamos el hueso y aquí está la dura madre. Entonces, después de la dura madre, que es esta que se define acá, esto oscurito que es como una pequeña carretera, está el espacio de la aracnoides. Y la aracnoides es muy importante porque a través de ella circula lo que es el líquido cefalorraquídeo. Y el líquido cefalorraquídeo, que es una sustancia amortizadora, lubricadora y estabilizadora, y también ejerce un efecto buffer a nivel del cerebro. En este espacio, el líquido cefalorraquídeo recorre, él se inicia o se fabrica a nivel de los acueductos, ¿verdad? Y en los ventrículos drena hacia los espacios intraracnoideos, incluso alcanzando la médula espinal. Y es por eso que cuando se hace una lumbar, se extrae el líquido cefalorraquídeo y se puede determinar si la persona, por solamente viendo el color, tiene una infección o tiene una hemorragia subaracnoidea. Cualquier aparición de sangre a este nivel o oscurecimiento del líquido cefalorraquídeo se cataloga como una hemorragia subaracnoidea. Entonces, la aracnoides es muy importante porque contiene el líquido cefalorraquídeo, permite tomar una punción lumbar y hacer un diagnóstico y determinar si el paciente tiene ventriculitis, cerebritis, inflamaciones del sistema nervioso central, meningitis, una bacteremia asociada, por ejemplo, al uso de un catéter ventricular o de PIC. Entonces, es una capa muy importante de efectos diagnósticos. Luego está la capa que está pegada al cerebro, propiamente dicha. Es la pía madre, es la más profunda, está adherida al cerebro, ¿sí? Es como sería la parte final, la que se pega a la sustancia blanca y la sustancia gris, porque allí discurren lo que son las venas piales y más que todo donde está el drenaje venoso del cerebro. Entonces, esa es la capa más profunda y es el límite entre el cerebro y las meninges. Los espacios. Es muy importante cuando nosotros analizamos una clínica de un paciente con lesión cerebral determinar en qué espacio hay afectación por líquido, por hematoma, por inflamación. Entonces, el espacio epidural, todo lo que diga epi es por encima. Cuando nosotros decimos el paciente tiene un hematoma epidural, quiere decir que la sangre está por encima de la dura madre. El hematoma es de contenido en un 90% arterial. El hematoma epidural se produce por una ruptura de la arteria meningia media. La arteria meningia media sufre la injuria, se rompe, se produce el sangramiento y ese hematoma se delimita muy bonito en la tomografía. Y es el típico paciente que llega con Glasgow de 15 y en 15 minutos tiene 3, porque expande tan rápido que produce hipertensión endocraniana inmediata. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando el médico diga
Este paciente tiene un hematoma, buenos días, epidural. Ese paciente hay que meterle bajo la lupa porque puede tener cambios clínicos rápidos. ¿Por qué? Porque el sangramiento es arterial. Entonces, todo lo que esté por encima de la dura madre se conoce como epidural. Este sería un hematoma epidural, ¿sí? Es un hematoma que está por encima de la dura madre. Quiere decir que todavía no ha penetrado las meninges. Está por encima de ellas, pero por debajo de la tapa del cráneo. El hematoma epidural es sangre arterial. Ojo con eso. ¿Cómo se ve en la tomografía? Nosotros decimos que se ve como una empanada chilena. ¿Sí? Es una cosita como una empanada chilena muy bien definida. Bien, luego tenemos el espacio subdural. Subdural significa que está por debajo de la dura madre. Y por debajo de la dura madre, ¿qué hay? Están las venas viales, está el drenaje venoso. Por lo tanto, el hematoma subdural es de contenido de sangre venosa. Si nosotros lo detectamos rápido, se llama hematoma subdural agudo. Si pasan 72 horas hasta 7 días, se llama hematoma subdural subagudo. Y si pasa más de una semana, se llama hematoma subdural crónico. Entonces le voy a citar un ejemplo del crónico que es el que más llama la atención. Supongamos que su abuelito se cayó en el baño esta mañana, se golpeó la cabeza, pero él, como es guapo, ¿verdad? Y fuerte, se para nuevamente, le da un ligero mareo y él continúa en sus actividades. Pero a los 15 días empieza a tener signos de focalización neurológica. A usted le llama la atención y usted se pregunta, ¿será que está haciendo una ACV? No, la presión arterial está normal. El médico le dice, vamos a hacerle una tomografía. Le hacen la tomografía y resulta que le sale un hematoma subdural. ¿Qué pasó? Que la sangre tardó en colectarse porque era venosa. Ya cuando llegó a una capacidad limitada y el cerebro perdió la autorregulación, él empieza a tener signos clínicos de un hematoma subdural crónico. Solamente con ir a quirófano, hacerle un drenaje y un aspirado, posiblemente el paciente mejore. Es un hematoma subdural crónico. Entonces, de acuerdo al nivel de detección, agudo, subagudo o crónico. El espacio subaracnoideo sería el que está por debajo de la aracnoides. Allí todo lo que se produzca hemorragia siempre se va a llamar hemorragia subaracnoidea. Algunos neurocirujanos le dicen hemorragia intraaracnoidea porque es dentro del espacio aracnoideo. La hemorragia subaracnoidea puede ser espontánea o traumática. Cuando es traumática, hay una lesión de golpe que altera la arteria meningia media. Y cuando es espontánea, simplemente cualquier vaso sanguíneo de los que están en el polígono de Willis, llámese arteria comunicante anterior, posterior, ¿sí? Cerebral media, cerebral anterior, las vertebrales que sangran a ese nivel, se conoce como hemorragia subaracnoidea. Algunos pacientes que tienen malformaciones arteriovenosas, donde digamos que las arterias o las venas se transforman, se dilatan y producen como una especie de araña, sobre todo pacientes jóvenes, pueden tener hemorragias subaracnoideas con pronóstico muy reservado. Si vemos la imagen, esta imagen es muy interesante, porque nosotros ya sabemos que aquí sería el cuero cabelludo. Quito el cuero cabelludo, me queda la tapa ósea, el hueso del cráneo, el periósteo,
saco el periósteo, ¿verdad? Y me consigo con la galea, acá es donde se producen los hematomas subgaleales. Posteriormente, si levantamos, consigo ya la dura madre, ¿sí? La aracnoides y la pia madre. Y aquí estaría el espacio intraaracnoideo, donde circula el líquido cefalorraquídeo. Pero el paciente tuvo un sangramiento de una de las arterias, en este caso la arteria meningia, por lo tanto tiene una hemorragia subaracnoidea. Y la hemorragia subaracnoidea es irritante, dolorosa, tiene afectación focal, el paciente tiene rigidez de nuca y tiene fotofobia porque da signos de meningismo. Y nosotros cuando evaluamos neurológicamente la hemorragia subaracnoidea, la podemos hacer por la escala de Hunt y Hess. Hunt y Hess. H-U-N-T, H-E-S-S. Es muy precisa para la hemorragia subaracnoidea porque el paciente puede tener un Glasgow de 15, pero si tiene cefalea, rigidez de nuca y fotofobia, tiene un Hunt y Hess estadio 2. Si tiene ningún síntoma, estadio 1. Si el paciente tiene somnolencia más los signos clínicos anteriores, tiene estadio 3. Si tiene estupor más los signos clínicos anteriores, tiene estadio 4. Y si el paciente no responde, está en coma, tiene estadio 5. Entonces, la escala Hunt-Hess clínicamente es muy buena. Cuando el médico le llega la tomografía y hay hemorragia subaracnoidea, él también dice, tiene un Fischer 4, ¿verdad? Entonces la Fischer permite al médico evaluar el nivel y la calidad del sangramiento. El peor Fischer que puede tener el paciente es el 4, porque quiere decir que hay sangre dentro de los ventrículos, ¿sí? El 3 hay sangre a nivel de la periferia, el 2 hay sangre a nivel de las zonas anteriores, o hay pequeña hemorragia subaracnoidea, y el 1 solamente pintas de sangre como escoriaciones cerebrales pequeñas. Bien, hay una fuente propia donde se forma el líquido interno que lubrica y da estabilidad y amortiguación al cerebro, y es el líquido cefalorraquídeo. Este se forma a nivel de los ventrículos y allí se colecta por el acueducto de Silvio. Hay 4 ventrículos, 2 laterales, que casi siempre se evalúan en las tomografías, el tercero, el cuarto ventrículo, y este es el pequeño foramen de Monro, y a través del foramen de Monro y el agujero, digamos, central, es que el líquido cefalorraquídeo por un conducto llega a lubricar lo que es la médula espinal. Cuando se produce obstrucción de los conductos, retardo en la absorción del líquido cefalorraquídeo, es cuando hay hidrocefalia, o también se dilatan los ventrículos, se produce ventriculitis. Clínicamente, cuando un paciente tiene hipertensión endocraniana por hidrocefalia, lo que se hace es meter un catéter, ¿sí? Meter un catéter al ventrículo, evitando la zona media, porque está lo que es la zona del lenguaje y el habla del paciente. Entonces, ¿qué se hace? Con una cinta métrica, el médico, con ayuda del enfermero, desde el puente de la nariz, se miden 10 centímetros hacia el centro del cráneo. Al llegar a los 10 centímetros se marca un punto y de ahí se miden 2 centímetros a la derecha o a la izquierda. Y ahí es que se va a hacer con el perno, meter el catéter ventricular. Cerca de unos 7 centímetros desde afuera hasta la parte interna. Yo en alguna ocasión, siendo enfermero, colocaba catéteres intraparenquimatosos en mi hospital. Aprendí de mi jefe, que siempre era muy abierto, y me enseñó, y luego yo le enseñaba a los residentes. Entonces llegaba un paciente candidato a medirle presión intracraniana
y no estaba el jefe y los residentes no sabían, yo los orientaba para hacer la técnica. Entonces primero les ponía el video, en la computadora lo tenía, y ellos se orientaban. Yo le decía, yo le hacía la medida, los rasuraba, le ponía una X con un marcador, donde iban a perforar, el ángulo y todo con el taladro, y era algo muy sencillo, muy sencillo. Entonces primero se perforaba, sí, se ponía un perno, quic, 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 y entonces la cabeza del paciente se mueve, ¿no? Es como atornillar una pared. Y luego ahí con una llavecita en L, uno perforaba el perno para permeabilizar, y ahí ya estaba tocando la masa encefálica, sin dañarla. Sacaba la guía y empezaba a poner el catéter. Ponía el catéter y uno siempre sacaba la medida, que era cerca de unos 3 a 5 centímetros, calibraba el aparato de fibra óptica y allá tenían la presión intracraneana. Y cuando era catéter ventricular eran 7 centímetros la profundidad, y salía la gotica de líquido cefalorraquídeo y lo colocaba al drenaje ventricular. Muy interesante el neurointensivismo, es una de las cosas que a mí me apasiona. Sí, uno, para diagnosticar cómo está la presión intracraniana, la PIC. 2, si es ventricular, para drenar el líquido cefalorraquídeo. 3, para cultivar el líquido cefalorraquídeo. 4, para aliviar la presión, porque cada vez que usted drena volumen, la presión desciende, porque usted está eliminando uno de los 3 componentes, que en este caso sería el líquido. Y lo mejor de todo, que usted por ahí puede poner antibióticos, como la vancomicina de amplio espectro, o puede colocarle al paciente analgésicos. Ah, muy bien. Ese consiste en que cuando el paciente, por ejemplo, tiene hidrocefalia, hay un catéter que se inserta, se puede colocar ventrículo peritoneal, ventrículo auricular y hoy día ventrículo vesical a la vejiga. Entonces, el neurocirujano primero ubica dónde va a quedar el catéter y luego sube por el espacio subcutáneo hasta llegar a... se mete por el cuero cabelludo, luego saca el catéter por acá, perfora y eso queda todo invisible. Usted sabe que el catéter que el paciente tiene un catéter porque el paciente le dice, el familiar le dice, o porque usted se pone a explorar y siempre se le siente la manguerita. Entonces las derivaciones son ventrículos peritoneales, ventrículos auriculares o ventrículos vesicales hoy día. Y eso ayuda mucho, sobre todo a los niños y adultos que quedan crónicos con hipertensión endocraniana causada por hidrocefalia. Entonces, fíjense, cuando nosotros generalmente miramos las tomografías, siempre vemos estas caritas, ¿no? Le dicen los ojos del mandril. Entonces, cuando nosotros vemos un mandril, que es un mono muy característico del África, tiene esos ojos así, en la tomografía yo veo esos ojos. Y esos ojos en la tomografía, cuando desaparecen, yo digo, el paciente tiene herniación. Y en la tomografía yo también veo surcos, ¿verdad? Estos surcos. Y esos surcos cuando no están, yo digo, el paciente tiene edema cerebral. ¿Sí? Y yo veo en la tomografía escala de grises. Cuando veo manchones blancos, parches blancos, yo digo, tiene un hematoma. Y cuando yo veo de repente como aristas blancas, como pequeñas carreteritas blancas, mancha blanca, el color es muy denso, yo digo tiene hemorragia subaracnoidea. Entonces siempre es importante saber ubicarse donde estamos, ¿sí? Hay que saber que esto es el cerebelo, esto es la protuberancia, que está el bulbo raquídeo y que estos son los ventrículos, el sistema ventricular. Siempre me ubico, el paciente, este es su lado derecho y este es su lado izquierdo. Y si yo metiera un cuchillo hasta acá, llegaría a esta zona. El cerebro no puede ser todo penetrado, sino hasta cierto punto chocaría con lo que es el cuerpo calloso, ¿ve? Entonces sería la vista lateral y la vista anteroposterior.
Si hiciéramos un corte sagital, aquí teníamos la cisura interhemisférica, un espacio libre que siempre hay, aquí estaría el cuerpo calloso, estos serían los ventrículos laterales, ¿sí? Y estos serían la sustancia blanca y la sustancia gris, y aquí estarían las cisuras cerebrales propias del cerebro, en un tejido. Nosotros somos una máquina de producir líquido cefalorraquídeo. En 24 horas producimos unos 500 cc. Quiere decir que eso equivale a producir 20 cc por hora. Si yo en un momento dado a una persona le hago una punción lumbar y le saco todo el líquido, debería tener cerca de unos 125 centímetros de líquido cefalorraquídeo. ¿Bien? Nunca dejamos de producir líquido cefalorraquídeo. ¿Cómo circula el líquido cefalorraquídeo? Pues se produce a nivel de los ventrículos y él se disemina por el espacio intraaracnoideo, ¿sí? Por el foramen oval, se comunica directamente con la médula ósea y siempre permite la flexión, extensión, la lubricación, estabilización de la médula ósea, y por eso es que con una punción intraósea, al obtener material de líquido cefalorraquídeo, se hace un diagnóstico de cualquier afección que esté afectando el espacio intraaracnoideo. El líquido cefalorraquídeo se produce, pero también se absorbe. Cuando se absorbe adecuadamente, se hace por las vellosidades intestinales, que son estas pequeñas terminaciones que están, digamos, cada cierta distancia en el espacio intraaracnoideo. Por ahí se absorbe el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? A nivel de lo que son las venas piales y los senos de la vena yugular. Por eso es que todo ese drenaje de sangre va a la vena yugular. Entonces, una de las cosas a tener en cuenta es que nosotros no podemos permitir posiciones viciosas en los pacientes neurológicos, porque simplemente le comprometemos el retorno venoso y eso por ende aumenta la presión intracraneal. Siempre deben tener el cuello recto. Otro dato interesante para la hipertensión endocraniana es la barrera hematoencefálica. Hay una barrera que protege el paso de sustancias de alta o baja densidad o de alta o baja osmolaridad para que no penetren al cerebro y esas sustancias no puedan hacer daño. Por eso es que hay medicamentos que sí atraviesan la barrera hematoencefálica. Entonces, específicamente la vancomicina es un antibiótico de amplio espectro que sí atraviesa la barrera hematoencefálica y es utilizado para combatir ciertas infecciones del sistema nervioso. Entonces hay sustancias que es imposible que pasen la barrera hematoencefálica, como por ejemplo pueden ser los lípidos, ¿sí? Los lípidos como el intralipid o medicamentos que sean oleosos. Hay otros medicamentos que simplemente no pueden atravesarla y los opiáceos sí la atraviesan, como la morfina, la meperidina, la petidina sí atraviesan, el pentobarbital también lo atraviesa. La vasculatura. Entonces, sabemos que la sangre arterial llega al cerebro por 4 grandes vasos. Las carótidas anteriores y por detrás tenemos las vertebrales, las arterias vertebrales. Ellos suben y arriba hacen un arco que es el polígono de Willis y ahí se hacen las divisiones. Importante siempre tener en cuenta no comprimir la vena yugular. Y otra información importante es que cuando se monitoriza al paciente neurológico se le puede poner un catéter central a nivel de la subclavia que en vez de ir al corazón va hacia arriba la punta y llega al golfo, más o menos a este nivel. Entonces, si un catéter se pone subclavio y se logra dirigir hacia arriba, se inserta por acá y llega a este codito acá, que es el golfo de la yugular. Él se retira 1 centímetro y nosotros podemos tomar una muestra del golfo de la yugular. Entonces sacamos la muestra de sangre y sacamos una muestra arterial. Lo llevamos a la máquina de gases y hacemos la diferencia arterio-yugular de oxígeno.
¿Y eso para qué me sirve? Fácil. Yo sé qué cantidad de oxígeno entra acá. Y cuando yo evalúo la salida, sé qué cantidad de oxígeno se consume. Entonces puedo valorar la saturación venosa yugular de oxígeno, que el valor normal es cercano al 70, de 55 a 75. Si el paciente tiene la saturación del seno de la yugular menos de 55, está consumiendo muchísimo oxígeno. Y si tiene más de 75, no consume nada de oxígeno. Posiblemente tenga muerte encefálica, porque el oxígeno circula, no se absorbe y sale en la misma cantidad. Todos estos sistemas de monitoreo todavía se siguen utilizando. No son tan nuevos, pero siguen utilizándose. Entonces, la típica lámina de pregrado cuando estudiamos enfermería, donde determinamos que estas son las vertebrales, ¿sí? Esta es la arteria basilar, aquí tenemos las cerebrales anteriores, la cerebral media, acá estos huequitos son las carótidas comunes, y acá tenemos la comunicante anterior, las posteriores, y acá está el polígono de Willis. De acuerdo al sangramiento, a veces vemos que el médico dice, uy, tiene un hematoma a nivel de la arteria cerebral media. Entonces nosotros simplemente, o es de este lado, o es de este lado, o esta porción, o esta porción. Y esta sería una ubicación de la arteria cerebral anterior, y aquí de las arterias cerebrales posteriores, o del territorio de la basilar, o las vertebrales. Entonces siempre nos ubicamos por las lesiones. Si sacamos el cerebro, ¿qué nos queda? Ya, evidentemente, nos queda más que todo drenaje venoso, ¿sí? Porque la parte arterial está internamente adherida a la porción interna del cerebro. Entonces vemos el sistema venoso, y acá tenemos el agujero de Monro, que es el huequito donde se inserta la cabeza, por así decirlo, con las vértebras, uno con las cervicales, y la médula espinal o el cordón espinal al cuerpo humano. El drenaje venoso, como ya vimos, se hace por las venas yugulares, y el drenaje arterial asciende por las carótidas. Entonces, cuando sospechemos que un paciente tuvo una ACV y no es de causa cardíaca, por ejemplo la fibrilación auricular, que es una arritmia que envía émbolos, puede producirme un ACV isquémico. También puede ser, con un eco podemos determinar si a nivel de las yugulares, de las carótidas, hay placas o ateromas que puedan desprenderse y me hayan producido ese evento en el paciente. Asimismo se puede hacer un eco Doppler a nivel del cerebro, que más adelante vamos a ver para cuál es la aplicación. Entonces, lo que les decía, que cuando se mide la PIC se evita el seno sagital, siempre es a nivel lateral, para no producir lesiones, sobre todo en la parte frontal, que es donde está la zona del lenguaje y el recuerdo. Ahí están los territorios en colores, donde circula la sangre, la arteria cerebral anterior, donde circula la sangre a nivel de la cerebral media y de la cerebral posterior. Ahí tienen la anatomía del polígono de Willis, vertebrales, la basilar, ¿sí? La cerebral posterior, la cerebral superior, la cerebral anterior, la cerebral media y las arterias cerebrales que irrigan la zona frontal, que son la arteria cerebral anterior. Vamos ahora a evaluar el paciente desde el punto de vista del examen físico, cuando nosotros le evaluamos el estado neurológico con relación a la respuesta verbal, a los recuerdos, a la respuesta motora, a los sentidos, a los olores, a los pares craneales. Entonces netamente empezamos a tener una evaluación sobre los lóbulos, ¿verdad? Que son 4: frontal, parietal, occipital y temporal. ¿Pero por qué son importantes? Fíjense, cada uno tiene funciones. Muchas veces decimos, el paciente está frontalizado. Es un término que usamos los enfermeros.
Y los estudiantes dicen, ¿y por qué frontalizado? Sencillo. El paciente está muy agresivo, ¿ve? Ahí está el comportamiento. El paciente está muy agitado, ¿sí? El paciente tiene mal carácter después del golpe. Entonces, la zona del lóbulo frontal tiene que ver mucho con lo que es el área y también, aparte del comportamiento, del juicio, la personalidad, tiene que ver mucho con lo que es el lenguaje. El lenguaje. Entonces, empiezan a tener lo que decimos la afasia. Y el paciente tiene afasia de Broca. Y hay afasia de Wernicke. Y el paciente se pone también disártrico, que habla con dificultad, arrastra las palabras al hablar. Y yo me voy directamente a evaluar un paciente que le llegue a uno a la emergencia. El paciente lo voy a evaluar porque tuvo un evento, sospechamos de una ACV, entonces le hago la escala de Cincinnati. La escala de Cincinnati, ¿en qué consta? Evalúo 3 signos. 1, le digo que me enseñe los dientes, ¿sí? O sonría. Y al verle desviación de la comisura labial hacia un lado, yo ya tengo un signo clínico de ACV. El segundo signo es, le pido que cierre los ojos y levante los 2 brazos. Si no puede, lo ayudo y le llevo los brazos a la mitad. Luego retiro mi mano y uno de los 2 brazos cae. Segundo signo clínico de ACV. Y el tercero le digo que mencione una frase. Y la frase puede ser R con R cigarro, R con R barril, rápido corren los carros más que el ferrocarril. O simplemente le digo, el perro de San Roque no tiene rabo. Y la persona va a decir, perro, Roque, tiene rabo. Algo así. Entonces ya tiene los 3 signos clínicos que en un 75% me dicen que el paciente tiene una ACV. Y simplemente lo diagnostiqué conversando con la persona y haciéndole 3 pruebas. Entonces estoy evaluando directamente la función frontal, ¿sí? Donde veo compromiso del lenguaje. Y también un paciente con lesiones a nivel del lóbulo frontal es un paciente que tiende a perder la memoria a largo plazo. Por ejemplo, se le pregunta si se acuerda de cuál fue su profesora de 6º grado y no recuerda. Sí, así por decir. A mí me preguntan y yo sé cuál fue mi profesora de 6º grado, se llamaba Ivonne. Tenía los ojos claros y era muy bonita la profesora. Y fue mi primer amor platónico. Porque uno se enamora de los profesores. Sí. Luego tenemos el lóbulo parietal. Muy importante. Un paciente con afección del lóbulo parietal es un paciente que tiende a perder parte de los sentidos. Y el sentido es el del tacto. Si yo le digo al paciente, cierre los ojos y le paso un vaso, ¿qué es esto? Y él me dice, una pelota. Entonces se llama agnosia. La agnosia es la dificultad para reconocer objetos con el tacto. Entonces, el paciente tiene una lesión del lóbulo parietal, porque está relacionado al sentido del tacto. Lo otro es que él pierda la sensibilidad para el calor, el frío, o que yo le haga digitopresión, por ejemplo, para evaluar el llenado capilar y el paciente refiera que no siente absolutamente nada. El lóbulo parietal se ve muy afectado en pacientes con trauma raquimedular, ¿sí? Porque ellos pierden la capacidad para sentir. Y también se les ve afectado el razonamiento matemático. Son personas que tienen dificultades para efectuar alguna suma, algún análisis que requiera números. Quiere decir que
Los buenos matemáticos tienen un lóbulo parietal muy desarrollado. Luego tenemos el temporal, que no deja de ser importante. Su ubicación es muy específica. Allí está el oído interno, el medio, el externo. Tiene que ver mucho con la pérdida de la audición o afectación de la audición. Pero también está el área de Wernicke, que la persona comprende lo que tú le dices, pero no sabe responderte. ¿Sí? Entonces a él le entra bien la información, pero no sabe emitir la respuesta. Entonces eso se llama una afasia de Wernicke. Y la memoria a corto plazo puede que no recuerde qué hizo ayer o qué almorzó ayer. ¿Ustedes se acuerdan qué almorzaron ayer? Sí, yo también. Y fue en el aeropuerto, no estaba en mi casa. Y el lóbulo occipital, que es el posterior, tiene relación directa con el campo visual. La curiosidad, como le pasa al pequeño, si son los niños de curiosos, ¿no? La curiosidad tiene que ver con la visión y aparte de eso, por la proximidad de que está allí el bulbo raquídeo, el cerebelo, tiene que ver con el equilibrio. Es la persona que tiende a tener ataxia motora. Se sienta o se para y camina y se va de lado o se cae. Eso directamente tiene una afectación del lóbulo occipital. Cuando hacemos un corte, así como cortamos una papa o un trozo de alimento, nosotros podemos determinar lo que es, ya les había hablado del cuerpo calloso, que es una especie, digamos, de capa dura y fuerte que une el hemisferio cerebral derecho con el izquierdo, y los ganglios basales que se encargan, se ven muy afectados cuando la persona está con espasticidad, rigidez, postura de corticación o de cerebración. Tienen afectación de lo que es los ganglios basales, afecta todo lo que es el tono muscular. El cerebro propiamente dicho, ¿sí?, también tiene unas glándulas y estructuras encargadas de producir hormonas y hacer lo que se llama la regulación autonómica. Entonces muchas veces esto puede ser afectado y vemos por ejemplo el paciente hipotérmico, bradicárdico, o un paciente que desarrolla un apetito voraz o pierde el apetito, o un paciente que tiene una disregulación autonómica, tiene alteración de los signos vitales, está muy potenso, chocado, está taquicárdico, puede hacer lo que se llama la triada, hipertensión arterial con bradicardia extrema, ¿sí?, por una maniobra con maniobra de Valsalva. Esto tiene directamente que ver con la respuesta del sistema nervioso a las agresiones propias de las enfermedades que se pueden producir a nivel cerebral. El cerebelo nos permite mantener el equilibrio, como ya lo había dicho, el tono muscular que nos permite pararnos de puntillas, hacer fuerza, la flexión, extensión, aducción, pronación, todos esos movimientos están regulados por esa parte. Y acá la tortura que nos metían nuestros profesores, los 12 pares craneales, ¿sí? Tenía uno que aprendérselos de punta a punta y aparte de eso, en el examen, ese era un examen aparte, ¿no? Y evalúeme los pares craneales. ¿Cómo lo examinamos? Entonces, llegaba el profesor y decía, saque un papelito, y uno sacaba el papelito. Motor ocular común, evalúe ese par. Motor ocular externo, hipogloso, ¿verdad? Entonces, a este nivel del tronco cerebral, fíjense que ya empieza la médula espinal, tronco cerebral, bulbo raquídeo, está toda la zona, la base del cerebro, están los pares craneales. Y ahí es donde empiezan a tener las ramificaciones.
posterior aparece el tronco cerebral, ¿sí?, que es, digamos, el puente que comunica todas las estructuras cerebrales por medio de la médula ósea. Y vemos el cerebro desde un punto de vista ya con todas sus funciones normales, con sus sentidos en pleno desarrollo, y nosotros nos admiramos porque somos más que una computadora, porque sentimos, pensamos, razonamos, actuamos, creamos, proyectamos, y ellas no existirían si el hombre no las hubiese inventado. Pero lo más importante de todo es conocer qué se afecta, cómo se afecta, qué produce y cuáles son sus consecuencias. Entonces, si nosotros analizamos en un cuadro sinóptico como este, vamos a ver cómo se produce el daño neurológico y cómo llega a la muerte celular. Y la muerte celular ya es muerte encefálica. Uno antes decía muerte cerebral, no, es muerte encefálica, porque es el encéfalo, y el cerebro forma parte del encéfalo. Entonces, fíjense, siempre ocurre una lesión primaria. La lesión primaria es lo que pasa en el evento. Esa lesión primaria lleva a unos resultados iniciales. Esos resultados iniciales se pueden convertir en lesiones secundarias, y esas lesiones secundarias se pueden convertir en consecuencias permanentes, y esas consecuencias permanentes, de no corregirse o de no existir las posibilidades de mejorar la condición clínica del paciente, simplemente llevan a la muerte celular, y eso lleva a la muerte encefálica. ¿Cuáles son las lesiones primarias? Las lesiones primarias son las que ocurren en el sitio de los hechos, en esos primeros minutos. Por ejemplo, el paciente sufre un daño a los vasos sanguíneos, hemorragia subaracnoidea, se rompió una arteria, ¿sí? Al romperse la arteria, la sangre sale de su espacio natural y va al espacio, en este caso, intraaracnoideo. Eso allí ya produce una irritación y produce una alteración del círculo de Krebs. Aumenta el ácido láctico, aumentan los radicales libres, y eso se traduce en anoxia. Esa anoxia que hay en ese momento se llama una lesión primaria. Por daño axonal difuso, entonces el paciente tuvo una insuficiencia respiratoria o una disminución de la presión de perfusión cerebral que le produjo un daño a la neurona, y la neurona en sus axones, ¿verdad?, y dendritas hacen una transmisión anómala del impulso. Eso lleva a una disrupción del transporte axonal. Eso es una lesión primaria. Si el paciente tiene una contusión, puede producir esas dos lesiones, y estas por ende conllevan a alterar la liberación de neurotransmisores propios de la inflamación, leucotrienos, ¿verdad? Una vez instaladas estas lesiones, empiezan a producirse algunos problemas que son los que nosotros vemos en la sala de cuidados intensivos o emergencias. El paciente tiene hipotensión arterial. Todo paciente que tenga menos de 90 de sistólica con trauma de cráneo añadido o lesión neurológica está grave. ¿Qué haríamos con un paciente que llegue hipotenso? Ponerle volumen, cloruro de sodio o Ringer, donde exista el Ringer. No tienen, ¿verdad? Pero tienen una solución electrolítica alternativa. Habría que verle además la coloidal. Sin embargo, con los coloides hoy día están como dicen, en la lupa,
usar más de 1 litro o 2 litros en 24 horas puede conducir a trastornos hemorrágicos, alteran la cascada de la coagulación. Entonces es bueno como el culantro, pero no tanto. Hay que saberlos usar puntualmente para estos casos, pero hasta 1 litro va bien. Entonces, si un paciente neurológico se pone hipotenso, ¿qué es hipotensión? Presión sistólica menor a 90, eso es shock. Hay que darle volumen. Si no responde al volumen, tras 1000 o 2000 cc, hay que ponerle vasopresores. Y el primero de elección en adultos es la norepinefrina. Y en los pacientes pediátricos posiblemente todavía sea la dopamina. Hematoma focal. El paciente tuvo una contusión, se le hizo la tomografía y tiene un hematoma focal. Los hematomas pueden ser intraparenquimatosos, subdurales, epidurales o intraventriculares. 3 opciones. El paciente tiene vasoespasmo. Cuando tiene vasoespasmo es porque ha tenido una hemorragia subaranoidea. ¿Y el vasoespasmo qué hace? Me produce más hipoxia y anoxia cerebral. ¿Cómo se trata el vasoespasmo? Manteniendo una buena presión arterial media, que en estos pacientes más o menos es ¿cuánto? Eso, 90-110. Muy bien. Y se utiliza la nimodipina en estos pacientes. Acá en Perú la hay en infusión o solo en tabletas. Nimotop, tabletas. Nosotros allá sí la teníamos en infusión, se usaba en infusión. Otro problema que va a tener el paciente es la inflamación. Y la inflamación le va a producir edema cerebral. Y el edema cerebral se conoce de 2 tipos: el vasogénico y el citotóxico. La diferencia entre uno y otro es el vasogénico, como su nombre lo dice, por efecto del volumen sanguíneo. Y el citotóxico se produce por liberación de neurotransmisores, leucotrienos y mediadores de la inflamación. El edema cerebral, en este caso, en la fase aguda, no se trata con manitol. Se trata es con soluciones hipertónicas, cloruro de sodio al 3%, aproximadamente entre 1 y 3 cc por kilo, por dosis. Entonces, al darle soluciones hipertónicas, el paciente mejora la osmolaridad y saca líquido del espacio extravascular al intravascular, y eso mantiene y evita el edema, mejora el edema cerebral. ¿Cuándo se usa manitol? Pasadas unas 48 horas que el paciente se sigue monitorizando, pero tiene signos de edema cerebral o hipertensión endocraniana, entonces se le puede dar una carga de manitol para mejorar la diuresis osmótica y disminuir la presión intracraniana. Hay que tener en cuenta que el paciente que recibe manitol no puede estar hipernatrémico porque lo pone más hipernatrémico, y no puede tener una osmolaridad menor a 300 miliosmol porque lo va a poner más grave y le va a subir la osmolaridad a niveles superiores, donde el paciente va a estar seco, muy taquicárdico y más hipotenso. Esto, en teoría, es lo que clínicamente el paciente tiene. Pero nosotros, que somos los encargados de monitorizarlos, nos damos cuenta que el paciente empieza a tener una presión de perfusión cerebral disminuida, producida por una PIC alta o una presión arterial media baja. La PIC se eleva, donde la podemos monitorizar. Ya más adelante vamos a hablar de cómo se monitoriza la PIC. El flujo sanguíneo cerebral se reduce. Todo conlleva más que todo aumento de la presión intracraniana, y esto es lo que se conoce como hipertensión endocraniana. ¿Dónde estamos nosotros para evitar la hipertensión endocraniana? Estamos tratando de que el paciente no esté hipotenso,
de que lo vea el neurocirujano para que drene el hematoma, de que evitemos el vasoespasmo usando volumen o utilizando bloqueantes de los canales de calcio como la nimodipina, de que el paciente reciba su solución hipertónica tal como está descrita, ¿verdad?, para el edema cerebral, y otras medidas que vamos a hablar posteriormente, como sería subirle la cabecera a 40 grados, 30 o 40 grados, mantenerle el cuello recto, que no tenga flexiones, el cuerpo alineado, el tubo endotraqueal al centro, ¿sí? Evitar la vena yugular, canalizarla y tomar más la subclavia, valorar el diámetro pupilar, ¿sí? Y ya vamos a ver cómo algunas cositas nuevas que están apareciendo en el monitoreo neurológico. Bien, ¿alguna pregunta sobre el manejo de la hipertensión endocraniana? Nuevo y diferente, no hay muchas cosas. Recientemente se están haciendo estudios en humanos con el uso de albúmina y parece que está dando buenos resultados, así que no nos extrañe que unos 2 años salga un estudio donde la albúmina se vuelva a poner de moda en el manejo de estos pacientes, ¿sí? Es más que todo eso era lo que yo les quería hablar de la fisiopatología de la hipertensión endocraniana. Bien, sí. Es un signo grave de herniación cerebral súbita. Por ejemplo, su paciente estaba con buena presión, con buena frecuencia cardíaca, ¿verdad? Y súbitamente se puso hipertenso, dilató pupilas y se puso bradicárdicamente extremo. Entonces, ¿qué hago yo como enfermero en ese momento? Uno, notificar. Segundo, si tengo licencia para ciertas cosas, lo primero que hago es verificar sedación, analgesia, drenaje ventricular, si lo hay, abrirlo, cabecera, posición del cuello, ¿sí? Pupilas, respuesta, duplicar la frecuencia respiratoria del ventilador para disminuir los niveles de CO2 y producir más vasoconstricción para que llegue más sangre. Utilizar un bolo de solución hipertónica y o manitón. Colocarle mientras viene el neurocirujano al paciente una carga de volumen para subirle la presión media para que mejore la presión de perfusión. Y si existe la forma, ponerle pentobarbital sódico, ¿sí? Como barbitúrico para sedación e hipnosis profunda, que me reduzcan la presión intracraneal. Y también utilizar en pensar la hipotermia, llevar al paciente a unos 32 grados centígrados. Todo eso se usa como medidas de la hipertensión endocraniana. Pero, la hipotermia profunda. Pero quien va a poner el toque es el neurocirujano. Si no ha hecho craniectomía descompresiva, debe realizarla para aliviar la presión y determinar los pronósticos de ese paciente. Porque hay pacientes que hacen triada de Cushing, se enclavan y no salen de ese enclavamiento. Entonces ya ese paciente es candidato a donador de órganos. Empieza el siguiente proceso. Cuidemos el riñón, cuidemos el corazón, cuidemos las córneas, cuidemos el hígado, cuidemos el páncreas, cuidemos los pulmones, cuidemos la médula ósea, de acuerdo a la cultura y el hospital donde se encuentra. Por lo menos en Latinoamérica hay 2 países donde la donación de órganos están a años luz de nosotros: Colombia y Chile. En Colombia hay, en Bucaramanga, la ciudad de Bucaramanga, tiene un hospital, hotel, donde van de otros países con el donante y el receptor.
La familia se queda en el hotel y ahí mismo en ese hospital se les hace la cirugía y el paciente se va con un riñón nuevo que lo meten acá en el peritoneo, conectan la arteria renal y conectan el uréter. Y los otros riñones malitos no los sacan, esos se quedan ahí. Sí, yo he estado en cirugía de esa. Y la otra persona se va sin un riñón, pero funcionante. Eso hace a ese nivel. Claro, ya hoy día es un negocio eso. Es un negocio, la donación.